Hola, ¿qué tal? Un saludo para toda nuestra preciosa y querida audiencia de Vida RTV Plus. Un gusto el poder comenzar una nueva edición de este programa Libros que Inspiran. Ya saben que no soy yo aquí soy mera presentadora, que tenemos un tema súper interesante, pero que viene de la mano del pastor Félix González. ¿Cómo está, don Félix? Muy bien, doña Me alegro. Muy contento también de estar aquí en este bonito programa. Qué bien, pues seguimos con el tema de la semana pasada, o con el libro de la semana pasada, que no está editado, como lo vemos aquí. Sí. ¿Sí? Vemos ahí el manuscrito. El manuscrito. El tema, ¿no? Es el endemoniado. Ese será el título, letras grandes, el endemoniado, y debajo el endemoniado Gadareno. Ajá. Aparte de eso, me gustaría, recuerdo cuando me has dicho esto, estoy aquí contento porque he venido a hablar de mis libros, como el señor Paco Umbral, ¿no? Francisco Umbral, cuando se alargó la entrevista y de, oiga, que yo vine aquí a hablar de mi libro. Sí. Eso se ha quedado para la posteridad. Llevamos varios programas hablando de mis libros y esto, pues naturalmente, es un placer, una alegría, ¿no? Desde la humildad, dicho desde la humildad. Claro. Y desde la modestia, ¿no? Porque creo que son libros que pueden inspirar a las personas el camino a la fe. De hecho, ya tengo la satisfacción de contar varios testimonios de un pastor: Félix, mira, te tengo que decirte algo bueno, digamos, de pasada, ¿no? Sí. Digo, dime, venía una mujer a nuestra iglesia, una joven a nuestra iglesia, llevaba un tiempo viniendo y no se convertía. Y entonces le prestamos un libro tuyo y se lo oyó y se convirtió. Digo, pues gloria a Dios. Qué bueno. Qué ¿no? bien. Es una bonita experiencia. Pues ¿no? sí, la verdad que sí. Y otras experiencias también positivas, ¿no? Gente que me ha llamado, pues, como hemos dicho en otras ocasiones, enfervorizada: pastor, continúe usted escribiendo los libros de Pablo, ¿no? Para aquellos que gustan de los libros de Pablo, diré que estoy he terminado ya un tercio del 9º libro de Pablo, ¿no? Entonces espero que los próximos meses puedan ir saliendo el 6º, 7º y 8º, y también el 9º, ¿no? Así que qué bien. los 4 libros, en fin, es una cuestión de estrategia, tecnología y demás, ¿no? Qué bien. Podemos decir ya de paso que estamos hablando, antes de meternos en el tema de hoy, cómo pueden conseguirlo, cómo pueden llegar a tener en sus manos, ¿no? Porque sí, puede sí, ser. Claro que sí. Uno de sus libros. Los que estén por aquí, por esta zona, lo pueden pedir directamente a mi teléfono móvil, o pedirlo aquí también a vuestro teléfono, y vosotros me pasáis sin problema. A mí, ¿no? Sí. Entonces, los que no, pues llamando al 679 28 64 93, ese es mi teléfono móvil, el número de mi móvil, y yo pues les envío por correo, ¿no? el tema, lo que deseen, ¿no? Los que viven pues en Madrid o en esa zona pueden pedirlo en la librería La Casa Cristiana Emanuel. Ellos tienen todos mis libros. Estupendo. Y entonces, pues nada, los he tenido durante un año colgados en ebook, en Amazon, pero tengo que renovar el contrato. Ese contrato se renueva anualmente. Ya. Y entonces pues tengo que volver a cargarlos, ¿no? Para que también los descarguen físicamente, en papel. Ajá. Es lo que más le gusta al lector cristiano. La verdad que sí. El papel que en fin, digitalmente, pantalla, ¿no? Y entonces, sí. Pero no solamente es exclusiva del cristiano, sino que mientras que me decía un importante librero la semana pasada, me decía que mientras que el libro en digital se ha mantenido la demanda al mismo nivel, esta crisis, el libro en papel, el libro físico, ha aumentado en un 15%. ¡Oh, qué bueno! Se creía que Internet, o sea, lo digital iba a hacer desaparecer el libro. El libro. Pero no, pues la verdad es que no, y además que los propios interesados. ¿Te imaginas tú una feria del libro de Madrid donde las casetas que no haya libros? Donde no haya libros? Sí. Nada más que pantallas. No lo concibo yo todavía, quizás para otras generaciones. Sería horroroso, ¿no? Sí. Pero no, fíjate bien, ¿no? Ha aumentado el libro físico en un 15%. Y el digital se ha mantenido al mismo nivel. Pues me parece estupendo. Me parece estupendo. Yo sí. El libro físico te permite mantener ojear 3 o 4 lugares, páginas distintas, mientras que el otro no, tiene que prácticamente desaparece una de las vistas porque tenga una pantalla muy grande y puedas colocar 2, pero no se consigue con tanto. Sí, yo me imagino una buena hamaca, que por cierto el otro día fue el Día Mundial de la Hamaca, una buena hamaca y un buen libro, en papel, impreso.
y poder disfrutar ese tiempo. Yo estoy leyendo ahora mismo un libro en alemán de historia, un tocho de 1200 páginas, que titula Jesús, una historia universal. Qué bonito. Entonces comienza con siglos antes de Jesús y después pues se centra en la persona de Jesús, en esos 3 años de ministerio, y después va alargándose hasta nuestros días, viendo qué es lo que la fe cristiana ha aportado al mundo, a la sociedad. Pues así que lo disfrute, tomo, subrayo, claro. Me siento mejor. Además, por el libro no tengo problema, pero ahí no tengo un pequeño derrame en el ojo ocular y ayer me decía el médico que evite mirar la pantalla pequeña de los móviles, ¿no? Claro, porque se fija mucho la vista. Y entonces, pues, claro. Mientras que esta forma aquí pues es inofensiva, ¿no? Sí. Como el papel, nada. Pues sí, nosotros lo defendemos, vamos a capa y espada. Así es. El tener un libro así. Bueno, pues la semana pasada estuvimos viendo la primera parte de este endemoniado gadareno, para quién era, y nos quedamos en un momento muy interesante, porque suena raro preguntar que un cristiano que lee la Biblia puede que no crea en los demonios, ¿no? Esa es la pregunta, ¿por qué algunos cristianos no creen en los demonios? Efectivamente, sí, hay cristianos, como nosotros, que están en yo digo que están en una fase de su evolución espiritual. Sí. Entonces, por la influencia del racionalismo, se han despedido de los demonios, de los espíritus y de todo lo milagroso en la Biblia. ¿Vale? Sí. Este problema de los milagros comienza a mediados del siglo XVIII, al año 1700 y pico, con la Ilustración. La Ilustración es un movimiento intelectual que surge dentro de Europa. El más relevante, ¿no?, de esos pensadores es Immanuel Kant, alemán, de Königsberg. Este hombre acuña la frase «atrévete a pensar». Y se define la Ilustración como la salida del hombre de su autoimpuesta minoría de edad. Esa autoimpuesta minoría de edad, el hombre no piensa, simplemente cree todo lo que le dicen. Sí. Y entonces el hombre llega a la edad adulta, a la madurez, cuando se atreve a pensar. De ahí la famosa frase de la Ilustración, atrévete a pensar. Ya. Entonces, al pensar el hombre empieza a cuestionarlo todo. Y no solamente va a dar crédito, va a creer aquello que es capaz de aprehender por medio del uso de la razón. Bueno. Lo que no sea racional, lo que no tenga explicación racional, de causa y efecto, pues no se acepta como vinculante. Ya. Como obligatorio para nosotros. Claro. Claro, como tú un milagro no lo puedes coger y repetirlo porque solamente el empirismo científico es el que hace pruebas, son leyes que se fijan pues a través de la observación de pruebas y cientos de pruebas y miles de pruebas y siempre lo mismo, bueno, pues ya tenemos una prueba. Sí. Ahora ya esto se convierte en ley. En ley. Porque racionalmente se ha demostrado que estos efectos se consiguen con estas causas, ¿no? Ajá. Entonces... con los milagros no ocurre eso, no se pueden estudiar. Tú no puedes coger un milagro y meterlo en un tubo de laboratorio. Cierto. Y después volver a cogerlo otra vez y volver a ver otra vez. Y comprobar, no. El milagro ocurre y cuando ocurre está escapado. Ya. Con la idea de Dios es exactamente lo mismo. A Dios no lo podemos meter en un tubo de laboratorio y pesarlo, medirlo, contarlo, decir qué color tiene. Y lo mismo pasa con los demonios y con los espíritus. No los podemos ver. Solamente vemos lo que hacen. Podemos aprenderlo de alguna manera por lo que hacen. Por los resultados de sus acciones y de sus influencias, ¿no? Sí. Entonces, como los cristianos, este método racional se impuso en todas las universidades y entonces los pastores y los teólogos tenían mucho empeño en que efectivamente la teología continuase teniendo el crédito que tuvo siempre. Miguel de Cervantes Saavedra, el famoso autor de Don Quijote, decía que escribió que la teología es la madre de las reinas, la madre de las ciencias, o la reina de las ciencias, perdón.
Entonces, la ética estaba antes era una asignatura de la teología. La filosofía estaba también como una asignatura de la filosofía. La historia también, perdón, de la teología. La historia también. Y finalmente todos esos se han ido independizando de la teología. Y ya no quieren saber nada de la teología. Tienen su propia metodología. Realmente una metodología basada en la razón, ¿no? Puramente racional, que no significa que la fe cristiana no sea racional. No es racional, porque es revelacional, procede de una revelación de Dios, pero es razonable. Claro. ¿Vale? Es perfectamente razonable. Bien, pues entonces, como interesados en que las universidades les extiendan ese reconocimiento de ciencia, ¿qué hacen los teólogos? Antes de hacer teología, tienen que mostrar el método académico que van a usar para sus conclusiones, para sus investigaciones. Sí. Y en ese método no aparece Dios por ninguna parte. Ni aparece lo sobrenatural, milagroso, por ninguna parte. Ya. ¿Vale? Entonces, durante hasta el siglo XX, bien entrado el siglo XX, pues los teólogos continúan creyendo en los milagros. Pero es a partir del año 1930-34 cuando surge un teólogo muy importante, alemán, Rudolf Bultmann, que escribe su famoso, grandísimo intelectual, no hay que bien, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Sí. Y es el que lanza la idea de la desmitificación de la Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento. Sí. Entonces, dicen que estas historias de demonios y demás, y de milagros, pues son mitos, que no son tonterías. El mito lo que pretende hacer es transmitirnos una verdad muy grande, muy importante, que no se ha captado del todo, que nos desborda. Y entonces, pero que nosotros no podemos interpretar esos milagros como hechos históricos. El mito es un cuento, como el cuento de Caperucita Roja. Vaya. Ese cuento que nos han contado a todos los niños. ¿Es malo el cuento de Caperucita Roja? No. No. Crecimos con ello. Sí. Es malo, claro. Lo que dicen los mayores, o sea, el error nuestro sería intentar historizar el cuento de Caperucita Roja. Claro. ¿A quién se le ocurre historizar el cuento de Caperucita Roja? Para nada. Un lobo que habla y que dialoga racionalmente, un lobo que abre la boca y se come a una mujer entera, un loco que después le pegan un tiro, le abren la barriga y le meten piedra. Le meten piedra y sale corriendo, y como si no ha pasado nada. Sí. Eso no se puede historizar, eso no es historia. Se sobreentiende que son cuentos, leyendas, mitos. Entonces, este señor pues dijo que no podíamos creer en un tiempo en el que le pegábamos un pellizco a la luz, accionábamos un interruptor en la pared y se encendía la luz eléctrica. Sí. No podíamos continuar creyendo en estos mitos. Entonces, claro, pero esto no estaba aplicado solamente a esa teología, esa metodología. Él dice que debemos estudiar la Biblia como si Dios no existiera. El teólogo dice que tiene que estudiar la Biblia en la universidad ipsi Deus non daretur, o sea, como si Dios no existiera. Bueno. Entonces, claro, todo esto milagroso es mito. ¿Y qué significa el mito? Pues nada. ¿Y quién inventa el mito? El mito, por supuesto, ya le niegan la historicidad al Evangelio. Esto no ocurrió. Esto lo inventa la Iglesia del año 70, del año 80, porque para ellos ningún documento se ha escrito anterior al año 70. Vaya. Ninguno. Porque los evangelios, y dos de ellos claramente, hablan de la futura destrucción, pone en boca de Jesús la futura destrucción de Jerusalén, que tiene lugar a manos de los romanos en el año 70. Sí. Como Jesús dijo esto en el año 33 aproximadamente, pues resulta de que no se puede predecir el futuro. Como no se puede predecir el futuro, pues eso sería milagroso, porque el hombre no tiene esa facilidad, esa capacidad, no la tiene. Ya. Pues resulta de que, ¿qué ha ocurrido? Le llaman a eso vaticinius ex eventus, un vaticinio que se hace después de que el evento ha tenido lugar.
Entonces, pusieron en boca de Jesús, los autores de los evangelios, pusieron en boca de Jesús, pues, que iba a destruir, Jerusalén sería destruida. Por tanto, como fue destruida en el año 70, no pudieron escribirse los evangelios antes del año 70. Claro. Lo más temprano se escribiría en el final del 70 o en el 71 o en el 72. Bueno, ahora ya están retrocediendo en el tiempo, ahora ya están unidos. Pero otros, a principios del siglo pasado, se decía que que los evangelios, el más temprano se había escrito ya por el año 120. No. 120 o 150. Claro, entonces ya, eso es tremendo porque ya no hay testigos. Claro. No hay testigos. Ahora hay un movimiento, un teólogo importantísimo inglés que está hablando de la importancia de los testigos. Y eso es muy interesante, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta es la causa por la cual no creen en los milagros. No es que vean en el texto algo que les diga, no, esto no puede ser. No, esto no. No, el texto está perfectamente escrito con una historia. Es más, la cantidad de lujo de detalles apunta a que esto realmente ocurrió históricamente. Esto está lleno de pequeñísimos detalles que no dice, esto tuvo lugar. Esto tuvo lugar. Y se ve, pues, en un montón a lo largo de la historia, ¿no? Sí. Entonces, claro, pues entonces, ¿qué dicen estos señores? Pues dicen que esto no es historia, que sí, que intenta enseñarnos pues, que la Iglesia, cuidado, que tampoco esto es palabra de Dios como la entendemos nosotros. Según ellos, la historia, la Iglesia tuvo sus problemas, sus enfrentamientos con poderes y fuerzas malvadas que no se podían entender. El propio emperador, Nerón, era prácticamente un hombre endemoniado, llevado por un espíritu de maldad, ¿no? Pues este hombre, pues ¿cómo se explicaban esas fuerzas que hacían sufrir tanto al hombre, a la Iglesia? Pues entonces se inventaron estos espíritus y estos demonios para dar la explicación. Y de esta manera, pues la Iglesia quedó contenta, el hombre quedaba contento y se lo explicaba, porque no tenía otra explicación, no queriendo significar con ello que efectivamente fueran estos espíritus seres reales, que existieran de verdad. ¿Vale? Vale. Bueno, después a estos señores, pues, estas son las especulaciones de estos señores, ¿no? Que el grueso de los cristianos nacidos de nuevo no lo creemos. Lamentable es que ahora se está metiendo esto también en cristianos nacidos de nuevo en nuestras iglesias. En nuestras iglesias conservadoras de toda la vida ya hay, iglesias que sostienen estas cosas, y esto va a hacer un daño terrible, porque esta teología vacía las iglesias. Vacía las iglesias. Y yo aquí me voy al tema de a las palabras de Jesús: por sus frutos los conoceréis. Lo que tú dices edifica la iglesia, la palabra que enseña edifica a la iglesia, la mantiene unida, la hace crecer, o la vacía. La vacía. La teología liberal, la vacía. No te puedes imaginar la cantidad de teólogos y pastores liberales, siguiendo esta línea, que abandonaron el pastorado y desembocaron en el Partido Comunista o en el Partido Social en Centro Europa. Sí. ¿Por qué? Porque todos ya iban buscando nada más que el bien social. De hecho, este Bullman al que nos hemos referido, pues llega a decir una frase que, ¿cómo decir la frase? Cristianismo, fe, es antropología. No, teología es antropología. Fíjate. Teología es antropología. Sí, la teología, que significa ciencia de Dios, se convierte en antropología, ciencia del hombre. Qué tremendo. Y por eso, en los años 60 o 50 del siglo pasado, los teólogos acuñaron una famosa frase: Dios ha muerto. Vaya. Lo hemos matado nosotros. ¿Cómo lo hemos matado? Con el conocimiento. Con la razón y el conocimiento. La razón no dice que ya no existe. Porque claro, estos teólogos, hay estos teólogos que niegan, curiosamente, la incoherencia. Estos teólogos que niegan la existencia de los demonios y los espíritus malignos, diabólicos, de los cuales la Biblia habla al principio y sin los cuales no se entiende el ministerio de Jesús, porque el ministerio de Jesús es un conflicto con los demonios de principio a fin. Sí.
y la vida de Jesús pública comienza con la tentación del demonio y acaba con la tentación del demonio, en la misma cruz. Sí. Todo esto sería mentira, todo eso es una fruslería, ¿no? Por eso de que estos teólogos que han inventado esa metodología para negar la personalidad de los demonios, se niegan ahora a aplicar esa misma metodología a Dios. Que coherentemente tenían que aplicársela y coherentemente se quedan sin Dios. Sí. Si no se creen los demonios, hay que ser valiente y coherente. Hay que coger esa metodología y aplicársela a Dios mismo, que es otro espíritu. Claro. El espíritu de Satanás, el Espíritu Santo. Dios es espíritu, dice la Biblia. Dios es espíritu. Sí. Por tanto, un espíritu malo, un espíritu santo. Un espíritu impuro y el Espíritu Santo. ¿Vale? Pues si al espíritu impuro le aplicamos esa metodología y nos quedamos sin espíritu, de tal manera que es simplemente el mal. Mal. Y sí, el mal que vemos por todas partes, que llevamos dentro de nosotros y que no podemos controlar. Eso es el demonio, el mal. Y nada más que el mal. Dios, ¿por qué no puede ser Dios el bien? Simplemente el bien. Claro. El bien que también llevamos dentro, el bien que anhelamos hacer, el bien que tanto bien nos hace. Valga la redundancia. ¿Por qué no? Algunos han sido coherentes. Sí. Y han llevado la metodología a Dios y se han quedado sin Dios. Entonces abandonan el pastorado y se meten a políticos. Porque creen que ahí es donde pueden hacer mayor bien en la sociedad. Sí. ¿Entiendes? Chapó, pero francamente, una teología me parece francamente, claro, anterior a esto, pues eso, hay métodos que te llevan donde quieran. Entonces esto se llama el método histórico crítico. Los cristianos ahora, por ser muchos intelectuales, porque si quieren ser reconocidos como intelectuales, pues tienen que hacer esa metodología atea. Y el principio que subyace en la metodología del método histórico crítico llamado es el ateísmo. Ya lo denunciaba un famosísimo teólogo, Schlatter, en la Universidad de Berlín en los años de 1900, principio. Sí. O sea, hablaba y tiene un librito escrito, yo lo tengo, sobre los principios ateístische Prinzipien in der Theologie, o sea, principios ateos de la teología. Claro, cuando tu teología la sustentas sobre principios ateos, la metodología te lleva a donde tú quieras que te lleve. Claro. Esto es un ordenador. Lo que tú le metas al ordenador es lo que el ordenador te va a dar. Claro. Lo que te da el ordenador al final es lo que tú le has metido. Claro, pero eso está condicionado. El ordenador no. El ordenador te da lo que tú le has metido anteriormente. Y ocurre lo mismo. Con esto ocurre igual. La metodología, ¿a dónde te lleva? Te lleva a donde tú quieres que te lleve. Ya. A donde tú quieres que te lleve. Y ya está. Porque entonces, claro, lo triste del caso es que han negado, conozco también, porque me dedico a juntar esto también, ¿no? Testimonio de teólogos que vivieron esta experiencia en su evolución, en su devenir espiritual, y se abrazaron esta fe y después se quedaron en la nada, y mientras que se mantenía la revolución y la enemistad, el enfrentamiento, eso lo mantenía vivo. Sí. Pero cuando ya realmente se trataba de edificar espiritualmente a un grupo, ya vieron que no eran capaces de edificar a una multitud que tenían delante. Claro. Entonces resulta de que tuvieron ellos una tremenda crisis de fe y algunos consiguieron volver y darse cuenta del error de esa metodología, ¿no? Es como una silla que le falta una pata. Efectivamente. Se cae, no se sostiene. Entonces, por eso es que no creen, hay cristianos que no crean en Dios, hay gente que no cree en Dios, aunque eso es un poquito complejo también. Me cuesta mucho trabajo pensar que haya gente que coherentemente no cree en Dios. Me cuesta mucho trabajo pensar. Ya. Yo no creo en los ateos. Hay que ser más creyente, para ser ateo hay que ser más creyente que ¿verdad? Que los ¿verdad? cristianos. Sí. Entonces,
Esa es la razón. Esta es una de las razones, pues básicamente la razón por la cual muchos cristianos, determinados cristianos, pastores sobre todo, no creen en los demonios. Otros no creen por simple miedo, por superstición. Claro. Si no creo, no tengo miedo. Pero si creo, tengo que dar una respuesta a eso, ¿no? Sí, como el avestruz que mete la cabeza debajo de la tierra. Efectivamente. No quiere verlo. Ese es el caso y esta es la situación. Pero como decimos, no creen en los demonios porque vean algo en el texto, que no, en este texto vemos claramente a un hombre que sorprende, que viene corriendo delante de Jesús. Es un caso singular, es un caso que está aquí escrito para reflejar el poder de Jesús. Y este hombre viene no porque él quiera venir corriendo, son los demonios que lo habitan, los que van corriendo hacia Jesús. Jesús los ha destapado. Los ha sacado de su escondite y ellos se sienten atraídos, poderosamente atraídos hacia Jesús como un imán espiritual. Tienen que comparecer ante ese que será su juez. Qué impresionante. En el día del juicio. Claro, porque cualquiera podría pensar, no me acerco a Jesús porque sé quién es. Claro. ¿No? Y entonces, pero se sentían atraídos. Ellos se sentían atraídos, tuvieron que comparecer. No fue el hombre, porque este caso de demonios, ¿no? O de posesión demoníaca, es un caso especial que anuló por completo la voluntad del hombre. Sí. Por completo. Este hombre ya no tenía voluntad. Este hombre estaba loco, perdido. De hecho, andaba desnudo por los sepulcros. Desnudo, gritando, hiriéndose con piedras en la cabeza, cortándose. Y alguien cabal no puede hacer eso. Nada de eso. Entonces, el hombre... aquí hay un enfrentamiento claro entre Jesús y los demonios. Y el evangelio, hemos dicho en otra ocasión, en el evangelio el evangelista Juan, en la tercera epístola, su primera epístola, capítulo 3, versículo 20 y algo, dice que el Hijo del Hombre el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del demonio. ¿Vale? El resumen que hace el Evangelio, el Nuevo Testamento, acerca de la relación de Jesús, del ministerio de Jesús, dice que es para deshacer las obras del demonio. Sí, lo dice así. Capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Más claro? Más claro, agua. Sí. Y toda la Biblia trata del diablo, especialmente en el Nuevo Testamento, como un ser personal, un ser tremendamente inteligente, un ser que tiene voluntad, se lo dice a Jesús, todo esto es mío y a quien quiero lo doy. Tiene voluntad de dar, quitar, de arrebatar. Inteligente, tiene voluntad. Y tiene la emoción, la única emoción que tiene es el odio y la maldad en todas sus formas. La maldad, todas sus formas supinas. Por tanto, tiene también emoción, aunque únicamente la emoción negativa, su perversa inclinación al mal, ¿no? Evidentemente, hablan con Jesús al principio del ministerio de Jesús, es tentado por el demonio. El demonio habla de sí mismo, conoce como un yo frente a un tú, persona, conoce perfectamente las escrituras, conoce muy bien, bastante bien las escrituras. Mejor que muchos de nosotros, ¿no? Sí, efectivamente, porque Jesús le ataca con las escrituras, ¿no? Sí. Y Jesús se desvierte, se revela como un profundo conocedor de las escrituras. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto, ¿no? Entonces, vemos que indudablemente, pues eso, no hay ninguna razón para convertir este texto de Marcos, Marcos 5, el endemoniado gadareno, para convertirlo en leyenda, ni mucho peor convertirlo en mito. Esto no es un mito, esto es historia y está cargado de detalles históricos. Fíjate, los detalles históricos son tremendos, comenzando incluso vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos.
pero es que esto está conectado con el versículo, con el capítulo anterior, donde en el versículo 32 vinieron a qué hora. En aquel día cuando llegó la noche y les dijo, pasemos al otro lado. Sí. Y despidiendo a la multitud, tomaron como entraba en la barca. Y había también con las otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal, y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, tienes cuidado que perecemos. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Los discípulos temen. Después aquí lo que temen son los demonios y los dueños de los cerdos. Y temieron y empezaron a decirle a Jesús, vete, ¿no? Aquí hay una cantidad de detalles. Vinieron, cuando llegan en la madrugada, ¿no? Sí. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadena. Se ha identificado el lugar. El lugar este se llama hoy el Kursí, un pueblecito árabe. ¿Y está allí? Sí, sí. Vamos a ir nosotros cuando vayamos a Israel el año que viene, vamos a verlo y vamos a ir de noche. Bueno. Porque han hecho, pues sí, hay una especie de círculo de arena donde con un cilindro graban, se activa, ¿no? la palanca y se graba la historia en varios idiomas y también se proyectan unas luces, ¿no? Sí. Donde se ven las cuevas. Están allí. Ya. Son las cuevas antiguas. O sea, hay una descripción topográfica perfecta. Perfecta. Y entonces, pues, se habla de los detalles, los grillos y las cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos y desmenuzados los grillos, los detalles, ¿no? Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondieron, Legión me llamo, porque somos muchos. Está pormenorizado el relato. Totalmente, porque esto es una historia. Aquí hay tal cantidad de detalles que esto apunta indudablemente a que lo está escribiendo alguien que fue testigo, alguien a quien se lo contó. Marcos se lo contó Pedro, que estaba allí, y el Evangelio de Mateo y de Lucas registran también, pero Mateo fue testigo y Marcos escribe su Evangelio de los apuntes que él ha ido tomando de la enseñanza del apóstol Pedro. Por tanto, aquí tenemos un relato que es histórico. Aquí no hay nada que haga pensar que esto no... ¿Por qué no se cree que esto sea histórico? Porque no creemos en los demonios. Bueno, pero hay demasiados detalles, ¿no? Tampoco creeremos en la liberación de los demonios. Entonces, ¿te das cuenta? Sí. Aquí va el carro delante del caballo. ¿Por qué no creemos en este relato de demonios? ¿Por qué no creemos en los demonios? ¿Y por qué no creemos en los demonios? Pues porque racionalmente no podemos creer, no debemos creer. Y te van a exponer muchas razones, pero todos son falacias. Falacias. ¿Vale? Y sobre todo les invitamos a que con esa metodología por la cual niegan la existencia de los demonios, que sean valientes, que sean coherentes como algunos lo han sido y que la apliquen a Dios. Si aplican esa metodología a un espíritu inmundo, que la apliquen ahora también al Espíritu Santo. Claro. Dios es espíritu. Dice, Dios es espíritu, por lo tanto apliquémosle a ese espíritu de Dios la misma metodología y nos vamos a quedar también sin Dios. Claro. ¿Y qué dicen estos señores cuando se les reflexiona allí? No. Bullmann, cuando Kuhlmann, otro grandísimo teólogo francés experto en el Nuevo Testamento, le respondió así a Bullmann. Muy bien, señor Bullmann, vale, de acuerdo. Los demonios, simplemente el mal. Sí. Lo desmitificamos y nos quedamos como una fuerza maligna. El ya mal. está. El mal. Ni fuerza, vamos. No vamos a definir si fuerza o no fuerza. Sí. Ese mal que llevamos dentro, que conocemos muy bien y que sufrimos. Sí. Por propia experiencia. Vale. Ya no hemos despersonalizado al demonio. A ese espíritu maligno. Ahora, ¿qué hacemos con Dios? Claro. Y le dice el señor Bultmann, no, a Dios hay que dejarlo. Oiga,
Eso es incoherencia total. Totalmente. Eso es incoherencia total. Es entonces, creer lo que quieren, o sea, es creer lo que se quiere, efectivamente. Un evangelio a la medida. Un evangelio a la medida, un evangelio que tenga cabida en las universidades. Vaya. Un evangelio academicista. Es un evangelio donde no puede darse el milagro. En definitiva, se vende la verdad. La verdad, se vende la verdad por un plato de lentejas. La teología, que es la reina de la ciencia, vende su primogenitura a la filosofía por un plato de lentejas. Triste. Resulta de que la filosofía es la que empieza con todo esto y es la capacidad de razonar, de pensar, ¿no? Y de aceptar nada más que lo que comprendemos, lo que captamos por medio de la razón y por otros de la metodología empírica y demás. Lo que no es empírico y lo que no es racional no tiene cabida en nuestro mundo. Ahora ya, pues, según esto de la física cuántica, los descubrimientos de la física cuántica y demás, pues están los físicos y los matemáticos están volviendo a la idea de Dios y de lo milagroso, fíjate. Porque hay cosas que no se explican, que no tienen explicación. Ya. Han descubierto otra física. Ojalá que entonces, se llegue esa verdad, ¿no? Exacto. De tal manera que antes, hace 40 años, se decía... ¿usted cree en Dios? Y respondía el interpelado, ¿yo soy científico, ¿cómo voy a creer en Dios? Oh. Eso decía hace 40, 50 años. Sí. Ahora le preguntan, ¿usted cree en Dios? Y responde, naturalmente, soy científico. ¿Te das cuenta? Wow. Entonces resulta de que esta es la situación, ¿no? Entonces, pues este es el problema con el cual las iglesias nos la tenemos que ver y con la que nos la vemos también con los cristianos. Esto va a venir ya cada vez más y ya pues ya ha llegado a España. Eso estuvo en Alemania, pero ya está aquí. Y además ya está en nuestros círculos conservadores. Por tanto, hay que tomar postura frente a todo esto, ¿no? Sí. Y entonces, pues... ¿Qué pasa si decidimos no creer en Satanás y en él? Pues primeramente que no nos vamos a poder defender de él. Que eso es lo más importante, en definitiva. Un enemigo que no se reconoce... o sea, que yo leía ese libro de C.S. Lewis, de Cartas del Diablo a su sobrino, que le dice el diablo al sobrino que está aprendiendo, tú has de creer que no existes. Exacto, ese es el argumento. Eso es tremendo. Lo captó perfectamente. Es tremendo. O mejor, no existe. Si no existe, no tienen por qué temerte. Claro. Y al no temerte, tú haces lo que te da la gana. A sus anchas. Estás invisible, enterándote de todo. Y haciendo de todo. Eso es lo mejor, que ese es el gran triunfo del demonio. Ojalá... Haber convencido a los hombres de su no existencia, de que no existe. Sí, porque está empeñado en eso desde... Efectivamente, totalmente. Y entonces está empeñado. Y el tema es que con esta idea de la pérdida de la entidad personal o individual de los demonios, perdemos también muchas otras cosas. Claro. Coherentemente perdemos ahí. Totalmente. Y entonces resulta de que claro, pues, estas personas, si no existe el demonio, ¿para qué vino Cristo a morir? Esa idea de que Cristo murió por el perdón de los pecados de los demás, eso tampoco lo creen. Eso fuera. Eso no existe. Eso es un mito antiquísimo. Pero entonces el pecado entró a causa del diablo. No. O sea, tampoco. Tampoco. Es la evolución la que impera aquí. Y la evolución se sostiene que el hombre es un animal que un día toma conciencia, evoluciona su cerebro y toma conciencia de sí mismo. Y al tomar conciencia de sí mismo, nace la angustia de la soledad. Se da cuenta que está solo y nace la conciencia de los peligros que las echan. Y entonces, porque la memoria y la conciencia le hace tomar conciencia de todo eso. Sí. Y entonces, pues, es una explicación totalmente, es la negación del Evangelio. Pero de esa manera, Félix, me salta un poco el guión, nos hacemos dioses de nosotros mismos. Pues desembocamos en eso al final. En definitiva, nos hacemos dioses de nosotros mismos porque la verdad es que, en fin, la Biblia no es racional. No es el fruto de la razón del hombre, son los hombres los que se sienten y se ponen a escribir. No, la Biblia está inspirada por el Espíritu y es palabra de Dios. Entonces no puede ser estudiada como los demás. No, ni podemos encasillar a Dios en nuestra mente. Exacto, ¿no?
Entonces, esto es lo que ocurre, que al acercarnos a la Biblia, pues nada, cualquiera que se acerque, estas son las fuerzas negativas que pueden llegar a tal extremo de que una persona se vuelve completamente loca y pierde su capacidad de relacionar. Esto es lo que ocurre aquí. Ahora, ¿puede un loco recuperar su lucidez? Su lucidez en un instante, como ocurre aquí. No. Necesitaría mucha medicación y mucho tratamiento. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Pues estos son casos extremos que nos apuntan a que sí, que es verdad, que hay personas que vivían unas vidas muy desordenadas y cuando llegaron a la iglesia y escucharon la predicación cristiana y sintieron el afecto y el amor, pues esa locura en la que vivían se desvaneció, se sintieron amados, se sintieron aceptados y su vida tuvo un propósito. ¿Qué es lo que le ocurre a este hombre, al liberado? Cuando quiere irse con Dios, no, vete a tus tuyos y cuéntale con grandes cosas. Y entonces resulta de que el hombre se fue por toda la Decápolis contando lo que el Señor había hecho con él, ¿no? Entonces vemos que una vida, había una curación, además, propósito, se convierte en un misionero. Entonces, es verdad, hay personas que han llegado a nuestra iglesia con una vida tremendamente desordenada, unas inmoralidades y unos problemas tremendos, y con el paso del tiempo han ido liberándose de todo eso, y se han convertido en personas que ahora hablan del Evangelio y los que lo han conocido, y ¿esto qué? No, es claro, es el testimonio. El testimonio. Bueno, pues esto es lo que ocurre aquí. Por supuesto que Dios no está por aquí, esto es la fuerza de la palabra, la fuerza del amor fraterno, y Dios sí, el Dios que no explicamos, porque nos interesa meter a Dios aquí. Claro, porque si no, tendremos que meternos a políticos, ¿no? Que también sería lícito, perfectamente lícito, pero claro, si nos empeñamos en ser pastores de iglesia, pues entonces tenemos que dar una explicación, tenemos que decir que creemos en Dios, aunque después tengamos nuestros problemas, ¿no? Para definirlo y demás, ¿no? Madre mía. Entonces, pues, nos quedan 3 minutos, querido Bueno, pues pastor. entonces, no sé, yo creo que, así que, lo he dicho, ¿no? Lo que pasaría... lo que pasaría, pues se me ocurre también, el problema es que nos hemos obligado a aplicar a Dios esta metodología y por tanto nos quedamos también sin Dios. Nos quedamos sin evangelio. Claro. Nos quedamos sin la obra de Jesús, porque como digo, la obra de Jesús es el Hijo de Dios vino a deshacer las obras del demonio, ¿no? Los evangelios o bien serían mentira o Jesús estaría confundido en la interpretación de su obra y de su ministerio, que consistió en el enfrentamiento con Satanás desde el mismísimo principio y hasta el final. Al principio lo tienta con el hambre, tuvo hambre, y que estas piedras se conviertan en pan. Al final, en la cruz, tuvo sed. Dijo, tengo sed, y le dio a beber vinagre. Cuando el sumo sacerdote, y Jesús era sumo sacerdote, en ese instante no podía beber fruto de la vid durante el tiempo que estaba ejercitando como tal. Y el vinagre viene del vino. El vinagre viene del vino, vino agrio, vinagre. Entonces resulta de que, fíjate, en la astucia de Satanás, le tienta por sus debilidades físicas. Hambre y la cruz, sed. No lo deja en paz nunca, nunca, ¿no? Después, la explicación de la maldad en el mundo resultaría por completo inexplicable. Existe el mal y no sabemos de dónde viene. De dónde, ni cómo, ni cuándo. Ni por qué, ni por nada. Nosotros sabemos de dónde viene. El mal no tiene principio. O sea, no tiene origen, tiene principio. No se origina, digo, principia. Principia cuando el demonio Satanás se revela, ¿no? Y después la predicación del Evangelio es un llamado al hombre para que pase de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el Evangelio, en el Hecho de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 18, y que también se dice en otros muchos textos de las Escrituras. Dios nos ha llamado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo Jesucristo. 26, 18 dice esto. Dios me llamó para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, tinieblas y luz, y de la potestad de Satanás a Dios. Hay dos figuras. ¿Cómo es que una figura es personal y la otra no? Claro, no puede ser. Por favor.
por favor. No. Aquí no estamos con peras y manzanas. Aquí estamos contraponiendo a la manzana manzanas. Ya. Y entonces la contraposición no sería correcta, ¿no? Yo creo que y estos son temas que francamente pues... ¿Que seguiremos? Bueno, pues... para el próximo, ¿no? Porque todavía queda. Sí, todavía queda, ¿no? Pero vamos, yo creo que hoy tenemos que quedarnos aquí, ¿no? Sí, aquí no tenemos que dar ese versículo como un broche de oro para acabar este tiempo. Dios quiere, ha establecido al apóstol, por extensión a todo predicador, para que llame a los hombres, para que abran los ojos, ¿no?, de los hombres por medio de la predicación del Evangelio, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Más claro el agua. Más claro. Y nos quedamos con esto. De la potestad de Satanás a Dios, esto hay que reinterpretar las formas antiguas que tenían de hablarla. No. Entonces, como cuando el novio enamorado le dice a la novia amada, dime lo que quieras y te traigo la luna. Pero tú no puedes interpretar eso literalmente. Claro. Eso es poesía, ¿no? Pero esto no es poesía. No. Esto no es poesía. Eso es verdad. Esto es una expresión afirmativa, lógica, dentro de la teología, y por tanto quiere ser entendida literalmente. La primera interpretación de un texto bíblico es siempre la literal. A menos que lo indique el contexto de las propias palabras. Ahí no se está hablando de otra cosa. Cuando ya llega el año 1700 y pico, cuando la Ilustración, y entonces ya se decide no creer en los demonios. Bueno, no, los demonios es posterior. Ya en 1920. Y Bullman nos dice que son figuras mitológicas. Entonces hasta ahí la Iglesia estaba equivocada. Claro. Hasta ahí estuvimos equivocados. Ay, bueno. Pues entonces... Muy interesante, querido Félix. Súper interesante. Yo lo veo muy interesante. Esto es lo que nos viene encima ahora, ¿eh? Esto es lo que nos viene encima ahora a nuestras iglesias. No, y sí, y vamos, que ese pensamiento está muy extendido. Y que hablamos con chicos y chicas en instituto y tienen que lidiar van captando esas con cosas. Todo eso. Ellos no quieren ser menos, piensan que cuando se les pregunta, ¿y Dios creó el mundo en 6 días? Parece que decir que sí es tonto. Bueno, pues explícamelo de una manera más inteligente. De otra manera. Explícamelo. Y la evolución es una tontería, hombre. La evolución es una tontería. O sea, en última instancia es una tontería. Sí, totalmente. Entonces, pues, totalmente. Hay que tener más fe para creer en la evolución eso. Que para creer en lo otro. Porque al final no hay explicación. Al final no hay explicación. Sí. Hablé con un científico importante, profesor de la Universidad de Sevilla, creyente él, y me decía, doctor y profesor, catedrático. Digo, estudia el tema de la evolución, por favor, y dame una respuesta, ¿no? Y pasó un año y cuando nos vimos, oye, ¿qué pasó con el tema de la evolución? ¿Cuál es tu conclusión? Dice Félix, las mismas razones que utiliza un científico o unos científicos para inclinarse por la evolución son las mismísimas que utilizan otros para decir no a la evolución. Ya. Entonces, no es la evolución, es tu disposición interior, ¿no? Y claro, pues, y la fe. Eso tiene también su mucho peso. Bueno, hay mucho para hablar ahí. Hay mucho que hablar. Y tendremos tiempo, si Dios quiere, que nos da tiempo para eso. Pero ahora nos despedimos de este tiempo y espero que... Yo lo disfruto, yo lo paso muy bien con todos estos temas. Me llaman mucho la atención y sé que son verdad. Efectivamente. Yo soy pastor bíblico de toda la vida, como los cristianos tradicionales, ¿no? Y para mí, este libro es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Dios manda que se escriba, y entonces, pues, muchos creen, estos señores creen que la Biblia, pues sí, es el libro de los cristianos, pero que es un libro de religión que se ha escrito como se han escrito los demás libros de las demás religiones. No. El Corán, los Mudas, los Vedas y todas esas cosas, ¿no? Entonces, apropiándose de ideas de otras generaciones anteriores, culturas anteriores, y después, pues, el judío tuvo la sensibilidad especial de crear este libro que supera todo lo demás, y nada más, pero que es una mera creación humana. No. Y entonces, pues, y ya está, ¿no? Y yo creo que no, yo creo que es palabra de Dios. Amén. Hay pruebas internas. Así es. Las profecías se han cumplido, ¿no? Y entonces, pues, sí, Jesús como hace cristiano, vaticinios, y si Jesús hace vaticinios, por tanto,
resulta de que los evangelios, como dicen los teólogos conservadores, fueron escritos incluso en los años 50. En los años 50. Y entonces, pues resulta de que ahora mismo hay grandes expertos que están haciendo una serie de declaraciones sobre eso tremendo. Porque los evangelios, antes de tener su forma escrita, tuvo su forma oral. Se transmitía oralmente. En la memoria. Los evangelios nacen en un contexto cultural donde la memorización, la transmisión de memoria oral había alcanzado grados de auténtica maestría. Vaya, lo dejamos ahí. Félix, que nos pasamos del tiempo y eso es para darle otro programa, ¿no? En ese tema. Así que agradecerte muchísimo el haber estado aquí en estos libros que nos inspiran de verdad, El endemoniado gadareno, y nos despedimos hasta el próximo día. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a ti, a Pastor Juan Carlos y a todo el equipo que colabora, y a Radio Televisión Vida de Murcia, y a los amigos, hermanos que nos están viendo, dispensando su tiempo y su atención. Pues hasta el próximo día. Hasta entonces. Hasta pronto.